Hola, ¿qué tal, colegas? En esta ocasión vamos a hacer la revisión de lo que es un Samsung J7 Neo que no enciende. Ya tenemos un video con uno igual en el canal, pero en este caso tiene un comportamiento diferente a pesar de que no enciende igual. Aquí está conectado a la fuente, a esta. Si yo presiono el botón de power, no tenemos en ningún momento consumo, no tenemos del todo consumo, y eso es algo que no es muy común. Podemos optar siempre por una inspección visual, es lo más óptimo hacer primero, pero ya lo revisé y de hecho este equipo no lo habían abierto nunca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diagnosticar primero antes de levantar cualquier IC, porque no se puede hacer eso tampoco. Es algo que se hace muy común, pero no es lo correcto para no aplicar demasiada temperatura a lo que es la placa. Entonces vamos a hacer un par de diagnósticos buscando cortos o consumos para ver cuál es el problema. Antes que nada, estos equipos fallan muchísimo lo que es el IC de carga, pero no vamos a confiarnos solo por eso. Vamos a hacer un diagnóstico primero antes de empezar a bajar cualquier IC o incluso cualquier blindaje. Entonces, este es el IC que maneja la carga. Siempre o casi siempre hay una bobina cerca del IC de carga. Esa bobina es una bobina de salida. De hecho es esta que está por acá. Esta bobina mantiene, siempre que nosotros lo conectamos, el equipo maneja 4.2 voltios o el voltaje que le suministremos con la fuente o la batería. Tenemos que tener ese voltaje. Tampoco tenemos voltaje en esa línea de ahí. Entonces vamos a buscar ahora cortos. Tengo el multímetro, no lo puedo poner aquí por cuestión de comodidad, pero pueden escuchar el sonido que hace. Está en escala de continuidad. Y como se pueden fijar, tenemos un corto en la bobina y eso no es normal. Aquí también en este condensador, en este diodo igual. Vamos a ver acá. No tenemos en todos los componentes alrededor, pero sí en la salida, que es esta. Tenemos la prueba. Ya saben que en el canal hay un video de cómo hacer test a la carga de los Android, en especial a los Samsung. Ya saben que tenemos que tener en escala de microamperios el multímetro, limitada la fuente a 5 voltios y limitándolo a 100 miliamperios nada más. Aquí tengo el dop test en el Samsung. No puedo mostrar simultáneamente todo por cuestión de comodidad. Ahí está, ya saben, el negativo con el negativo, positivo con el positivo, y con la punta negativa del multímetro vamos a testear cada una de las líneas. Ya saben que tiene que tener un consumo depende de cada modelo, pero más o menos estos rondan entre los 2000 y 3000 microamperios en la línea directa de Webus, la de 5 voltios. Entonces es la primera que vamos a testear. Tenemos consumo total en la línea. Vamos a ver las de datos. Tenemos 5000, casi 5500 microamperios. Entonces eso es demasiado. En la que tenemos consumo total, donde dispara la alarma, es en la línea de Webus. En las otras no tenemos consumo total, pero sí tenemos un consumo demasiado elevado para hacer las líneas de datos, pero la más importante es esta.
colegas, después de haber quitado el IC, seguí el corto en la bobina. La bobina es esta que tenemos por acá, la retiré para ver de qué lado de la bobina estaba el corto, porque si la tenía ahí pues no iba a saber de qué parte de ella, de qué pad o borne estaba el corto. Entonces la bobina no puede estar en corto totalmente aterrizada a tierra. Es poco frecuente, de hecho no pasa. Lo que más puede pasar es que la caída de tensión sea muy baja, muy baja, casi pareciendo que es un corto. Incluso puede hacer beep el multímetro, pero tienen que fijarse cuánta corriente pasa. Entonces está de este lado. Entonces de hecho quité todos los blindajes. Aquí está el sector de radiofrecuencia y está el sector de el PMIC. Entonces pensando que posiblemente estaba ahí el corto, y no, de hecho no estaba en ninguna de esas partes. Extraordinariamente el corto está en esta parte de acá. ¿Y qué es esto? Pues es el chip Broadcom, es el IC de Wi-Fi. Entonces ¿de qué manera podemos encontrar un corto en una línea en esa bobina? En esa bobina pasa bastante corriente, es una bobina de carga básicamente, osciladora, creo que es de potencia también. Entonces pasa mucha corriente, yo ya sé que pasa aproximadamente la corriente que se le suministra. Entonces le puedes alimentar con 4 voltios y puedes limitarlo a cierto amperaje, puede ser 1 amperio, pero en este caso yo lo limité entre 500 y 600 miliamperios nada más, para que no se sobrecalentara demasiado, nada que no fuera de una línea de mucha corriente. Entonces, pero ¿qué se hace en ese caso? Entonces pues simplemente se inyecta corriente. Eso es todo lo que se hace, se inyecta corriente a la línea. Tienen que saber que es una línea de cuánta corriente más o menos, el voltaje no importa mucho, siempre y cuando se proporcione un voltaje similar al de la batería. Pero la corriente sí tiene que estar limitada, porque hay líneas que son de 100 miliamperios y es muy poco. Entonces si alimentas con 1 amperio una línea que está en corte de 100 miliamperios nada más, vas a terminar quemando el IC que termina en esa línea. Entonces si es el CPU, adiós teléfono. Entonces tienes que tener cuidado, en esa parte. Entonces yo con qué lo voy a hacer, lo pueden hacer con rosin, con cámara térmica. En este caso yo lo voy a hacer con congelante. Enciendo y ahí está. Diría Edgarito de Yo Reparo, el desgraciado. Entonces simplemente ¿qué estoy haciendo? Estoy alimentando la línea de allá, esa línea de la bobina, el extremo que tiene el corto. Lo estoy alimentando con la fuente de alimentación, lo alimento con, vamos a ver, voy a desconectar esto aquí, lo estoy alimentando con 4 voltios más o menos y con alrededor de 600 o 700 miliamperios nada más. Entonces vamos a apagar, vamos a volver a probar. Ay, disculpen los movimientos de la cámara por cuestión de comodidad. Entonces saben que ya estoy utilizando congelante, pero con rosin lo pueden hacer, incluso con alcohol isopropílico creo que lo pueden hacer también. Cuando encendemos y ahí está. Entonces eso es todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que es ese pequeño componente ahí el que está causando el problema. Y cometí el error que les dije que no hicieran, que era el de levantar IC. Si hubiera hecho la prueba de la bobina, que no quise hacerla porque me confié pensando que era el IC de carga, me hubiera ahorrado hacer revaling al IC de carga, porque probablemente el IC de carga está bueno. Simplemente es ese condensador de ahí, ya sea que esté en fuga o en corto, que esté drenando la corriente a tierra, y por eso no tengamos una alimentación en lo que es el IC de carga. Entonces si no tenemos alimentación del IC de carga, no vamos a tener alimentación del power key, del botón del encendido. Entonces aquí tenemos siempre el lado de la bobina,
sector de la bobina, y ya el corto pues ya se fue, obviamente, habiendo quitado el componente que estaba causando el problema. Voy a pegar aquí esto, que es aquí, disculpen, que no tengo mucho espacio para poner el teléfono y grabar. Entonces ya sabemos, ya no tenemos una impedancia baja, impedancia se podría decir, pues caída de tensión de 109 milivoltios, pero no tenemos corto. Entonces ahí está lo de la bobina siempre, y el condensador, que es ese que estaba ahí, ya lo retiramos. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner la bobina en su lugar y el IC de carga nuevamente, y vamos a ver si el equipo enciende. Bueno, colegas, ya que el teléfono ya lo acabo de terminar, ya le hice revaling al IC de carga y ya está encendiendo normalmente. Se los voy a mostrar primero para finalizar con un resumen de qué fue lo que le hicimos a este equipo. Recuerden que no encendía, entonces aquí ya está encendiendo, ahí se ve, no sé si se ve bien ahí el consumo. Una vez se encienda, voy a mostrarle que es el equipo efectivamente. Entonces, ¿qué fue lo que le hicimos? El equipo no mostraba ningún tipo de comportamiento a la hora de tratar de encenderlo con la fuente de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que no marcaba el botón del encendido al tratar de encenderlo. Normalmente estos equipos se les daña mucho el IC de carga. Es algo con lo que se puede más o menos sospechar. Pero a pesar de que tuvimos un consumo total en la línea de VBus, que es básicamente la línea positiva de los 5 voltios que entran por el cargador, y teníamos alteradas las líneas también de datos. Teníamos más de casi 6000 microamperios, lo cual no es normal. Pero más allá de esto, teníamos un corto en una de las bobinas, en la bobina específicamente de salida que se encontraba cerca del IF PMIC. Yo cometí un pequeño error, se podría decir, porque pues a lo largo del video les digo que no se maten antes de dar un diagnóstico lo más acertado posible en levantar los IC, para no ejercer mucha temperatura en la placa, pero también para no perder el tiempo. Entonces yo cometí este error porque bien pude haber inyectado tensión en la línea. Simplemente era cuestión de inyectar tensión, levantar la bobina para ver de qué lado, de cuál de los bornes de la bobina estaba el corto, y en donde se encontrara el corto, que literalmente era un corto total, no era un corto con baja caída de tensión, sino que era un corto total en la línea. Entonces ya más o menos es cuestión de práctica, también cuestión de un poco, aquí está el equipo, es cuestión de no solo de práctica en sí, sino de experiencia. Ya más o menos, si tienes rato trabajando en esto de microsoldadura, yo tengo un par de meses, no soy un gran experto, simplemente comparto lo muy poco que sé con ustedes, porque pues les puede ser útil. Pero sé que esa línea maneja, además en el esquemático pues puedes verlo en CNC-SAO, está el esquemático del J701F, entonces también te puedes guiar por el esquemático. Entonces
sé que maneja el mismo voltaje que de la batería, o sea, el voltaje que tú le metes con la fuente también, los 4 o 4.2 voltios, y normalmente manejan tensiones altas. Entonces simplemente le inyecté tensión en donde se encontraba el corto, levanté todos los blindajes sencillamente para ver si había sulfatación en alguno de ellos, o era ahí quizás que estaba el corto. Entonces también me confié ahí porque el corto se encontraba en un condensador de la alimentación del IC de Wi-Fi. Entonces simplemente le inyecto 4 voltios, 3 voltios, 4 voltios, no importa mucho el voltaje siempre y cuando no exceda los 5 voltios. Pero tienes que saber bien más o menos cuánta tensión maneja la línea. Si le metes demasiada corriente a una línea que esté en corto, pero que sea de muy baja tensión, de muy bajo amperaje, la vas a quemar. Vas a quemar el IC que se encuentra al final de esa línea. Entonces siempre tienen que más o menos manejar la tensión que maneja esa línea. Entonces yo ya sé que esa línea de la bobina que es de salida es una línea de alto voltaje y de alta corriente. Entonces la limité nada más a 600 o 700 miliamperios, y con el congelante yo uso es el congelante. Pueden usar congelante, pueden usar también rosin, o creo que hasta pueden usar alcohol para encontrar el corto. No es muy relevante el químico que utilicen, sino la técnica con que lo encuentren. Entonces aquí está el equipo. Simplemente ese era el problema. Ya después tocó poner la bobina otra vez en su lugar y hacer revaling. Ya sabíamos que el corto ya se había ido, entonces el IC probablemente estaba en buen estado, y efectivamente no tocó reemplazar ningún IC. Simplemente tocó reemplazar lo que sería el componente que estaba causando el problema. Siempre cambien el componente, nunca lo dejen así por así nada más. Entonces aquí está el equipo, es un J7 Neo. Voy a mostrarles que efectivamente es ese. Aquí están la parte del blindaje. Aquí está también el IC. No sé si se alcanza a ver muy bien. Esta es la bobina y el componente. Aquí teníamos en esta parte de acá, recuerden, el corto en la bobina. En esta parte no, sino en esta. Y era a un IC, o más bien al IC de Wi-Fi, a este condensador. Ya lo reemplacé y el Wi-Fi funciona bien. Entonces, colegas, pues simplemente les comparto ese pequeño tip. Ya saben más o menos que cuando una línea se encuentra en corto, tienen que inyectar tensión, porque este era un corto. Realmente el equipo no encendía por un corto, pero no era un corto en una línea de alimentación general, como lo es VBAT, es VDD. Entonces son líneas que cuando entran en corto son líneas secundarias, entonces no te refleja en la fuente que tiene un consumo total. Simplemente tiene distintos comportamientos, como un condensador en fuga, posiblemente un IC que esté dañado. Más o menos la experiencia te hace interpretar algunas cosas solo con números, pero lo más obvio y recomendable es hacer el diagnóstico completo. Entonces, inyectar tensión, siempre sepan cuánta tensión van a inyectar. El voltaje siempre pueden inyectar 4 voltios, aunque la línea sea de 1 voltio. No es mucho el problema, siempre y cuando no se excedan demasiado en el voltaje. Pero lo más importante en la línea a la hora de inyectar tensión es cuánta corriente van a inyectar, cuántos amperios, cuántos miliamperios van a inyectar, que es lo más importante que tienen que saber a la hora de encontrar un corto. Ya después es cuestión de utilizar químicos o cámara térmica para los que tengan. Yo no la tengo, de momento no la necesito. Con el congelante me basta.
La cámara térmica realmente es como para cortos muy bajos, no consumos totales, que más son los más comunes, por lo menos en los trabajos que yo hago. Bueno, colegas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Espero les sea útil, que es lo más importante también. Cualquier comentario, sugerencia que tengan, me lo pueden hacer saber en los comentarios o en las redes, en Facebook, en el fanpage, o en Instagram, en mi cuenta oficial de Instagram también. Cualquier comentario, sugerencia o pregunta que tengan, yo también estaré subiendo de vez en cuando algunos aportes. Si pueden, compártanos en algunos grupos. Si quieren, descárguense las imágenes y compartan, no importa, para así que pues nos apoyamos entre nosotros mismos. Los técnicos tenemos que apoyarnos. Yo por eso hago estos videos. Entonces espero les sea útil el video. Cualquier sugerencia que tengan de un próximo video me lo pueden hacer saber también. O cualquier comentario, pregunta que tengan o consejo me lo pueden hacer saber en las redes. No hay ningún problema, yo contestaré lo más pronto que me sea posible. Entonces nada, colegas, mi nombre ya saben, es Joao Argüello. Espero el video les haya sido útil, que el canal sea de su agrado el contenido. Yo me dedico aquí a subir tutoriales de reparación de equipos móviles, revisados de algunas herramientas o algunos programas también de este rubro en sí. Entonces mi nombre es Joao Argüello. Saludos a todos, colegas, desde Nicaragua, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.